Nuestro tema de hoy es la gran tribulación. En las semanas pasadas que estuvimos comentando el tema del segundo advenimiento de Cristo, pues ya mencionamos varias cosas. Por ejemplo, el hecho de que su venida está dividida en dos partes, en que la primera parte Él viene solo hasta el aire, antes de venir a la tierra. Viene por su iglesia para llevar con Él a los creyentes y se los lleva a todos, a los que están vivos, transformando sus cuerpos, a los que están muertos, resucitándolos y dándoles cuerpos nuevos. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 50 y 52, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Una vez ocurrido esto, una vez ocurrida la resurrección y la transformación de los cristianos que estén vivos, somos arrebatados en el aire para estar juntamente con el Señor Jesucristo en el cielo. Y entonces en el cielo vimos ya también que se celebran dos eventos importantes solamente con la participación de los creyentes que han sido llevados por Cristo, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Pero al mismo tiempo que esto sucede en el cielo, otros eventos suceden en la tierra, o sea, la vida en la tierra continúa. Pero habrá un cambio muy importante. Cristo se habrá llevado con Él a todos los cristianos verdaderos. Esto significa que en la tierra ya no estará la iglesia de Jesucristo. Habrá, eso sí, una iglesia nominal, es decir, una organización religiosa que pretende ser la iglesia y que está formada por personas que no conocen a Cristo, que solamente son parte de una religión. Los verdaderos cristianos de todo el mundo estarán en el cielo con el Señor Jesucristo. Cristo mencionó esto en su discurso que se encuentra en Mateo capítulo 24. Y podemos entonces entender que los creyentes no estaremos aquí en esos días en la tierra, pero Dios nos ha revelado en su palabra qué es lo que sucederá. Y cuando nosotros vamos más allá en la Escritura, nos damos cuenta que el apóstol Juan recibió una revelación más detallada de lo que sucedería en esos días, de aquellos acontecimientos. Y el personaje central, un personaje central de esta revelación, de estos acontecimientos en la tierra, después de que los cristianos han sido arrebatados, es Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4, dice: también apareció otra señal en el cielo. Juan está en la isla de Patmos y ahí el Señor Jesucristo se revela a él y le hace ver una visión en la cual, dice Juan, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, dice, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y esto es porque también él había visto la visión de una mujer con el sol y la luna a sus pies y 2 estrellas, y entonces era una mujer que estaba encinta, y entonces el dragón se estaba preparado para devorar al hijo que naciera de esa mujer. Entonces nosotros nos damos cuenta en el capítulo 12 de Apocalipsis que es un recuento de eventos, pero de eventos que van mucho más allá de los días de la tribulación, para llegar a los días de la tribulación. Porque lo que aquí se presenta es precisamente los intentos constantes del diablo para
destruir o entorpecer el plan de Dios. Ustedes saben que cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, cuando María estaba esperando a su bebé, se hizo un decreto, pues, de que todos los que iban a ser empadronados fueran a su ciudad de origen, y entonces ellos tuvieron que viajar, José, María, encinta, tuvieron que viajar una gran distancia para llegar a Belén, para empadronarse, y obviamente un viaje así para una mujer encinta, pues obviamente sería peligroso, podría perder a su bebé. Y probablemente esto fue iniciado por el diablo para que precisamente eso sucediera. Pero Dios tuvo cuidado y el Señor Jesucristo nació en Belén de Judea después de que ellos llegaron. Posteriormente, cuando ya Jesús tenía tal vez cerca de 2 años, Herodes mandó matar a todos los niños porque se enteró por los magos. Mandó matar a todos los niños de 2 años con el propósito de matar al Señor Jesucristo. O sea, todas estas intenciones son intenciones dirigidas por el diablo sobre los hombres sobre los cuales él tiene control. Pero todo intento de frenar el plan de Dios y de destruir al Señor Jesucristo de parte del diablo fracasó. Aún durante su ministerio del Señor Jesucristo, recordamos que hubo ocasiones que la gente quería despeñarlo por un precipicio, quería matarlo, y él pasó entre ellos sin que nadie lo tocara, dice, porque aún no había llegado su tiempo. Entonces, cuando vemos esta visión de Apocalipsis 12 del dragón tratando de devorar al hijo que tenga esta mujer que se presenta ahí también en la visión, pues es una representación de Satanás. La identificación de este dragón como Satanás no es una interpretación nuestra, es parte de la misma revelación. En el versículo 9 del capítulo 12 de Apocalipsis, Juan lo dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ya de narrar la parte donde Satanás ha tratado siempre de destruir al Señor Jesucristo, lo hace directamente con él, pero finalmente no lo logró, pero tiene la misma actitud hacia la iglesia, tiene la misma actitud hacia los creyentes, tratar de destruirlos. En el versículo 7 encontramos que el apóstol Juan dice una señal en el cielo, y esa señal es precisamente la del dragón que representa, dice, a la serpiente antigua. Esta es una referencia a la presencia de Satanás en el jardín del Edén. Hoy muchos niegan la existencia de Satanás, pero Satanás es un personaje real. Aquí se representa figurativamente con un dragón. Se ilustra con un dragón para mostrar su ferocidad, para hablar de su carácter feroz y destructivo. Pero es solamente una representación, no es que Satanás tenga figura de dragón. Leemos en la palabra de Dios y Dios nos da esta información. Nunca queremos dedicarle mucho tiempo al diablo, ¿sí? Porque no vale la pena hacerlo. Pero cuando tenemos la información en la Escritura, entonces debemos conocerla para saber de dónde surge este personaje. Él originalmente fue una criatura perfecta, era un ser angelical, llamado querubín grande y protector. Se movía alrededor del trono de Dios. También se le llama Lucero, o se le llamaba en ese tiempo Lucero, hijo de la mañana. Y leemos acerca de él, de su creación, en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15, donde dice de esta manera: hijo de hombre, está hablando Dios a Ezequiel, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este es el origen del diablo. Cuando Dios está hablando a Ezequiel, le dice, levanta endechas sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro es una persona, pero después lo que sigue no acomoda a una persona. Esa persona o esa persona que es llamada rey de Tiro no es un ser humano, está refiriéndose a Satanás, de cuando él fue creado. Aquel era el gobernante de Tiro, ese rey que se menciona. Esta ciudad es una ciudad antigua que era una ciudad pagana, sumamente pagana, idólatra de manera extrema y una potencia en aquellos tiempos. Tiro era famosa por sus hombres sabios, por su comercio internacional, y por eso llegó a ser una ciudad muy importante y sus habitantes personas muy orgullosas. Toda persona que sea influenciada por Satanás va a desarrollar una actitud orgullosa. El orgullo fue el pecado de Satanás, su orgullo por su hermosura, por su poder, por el lugar que ocupaba, porque finalmente tenía un lugar de jerarquía, se movía alrededor del trono de Dios, y esto lo llenó de soberbia, lo llenó de orgullo, y entonces lo hizo caer precisamente en pecado. Y toda persona que es influenciada por el diablo va a tener un problema sin duda de orgullo. Todo esto que Tiro era no se debía, no necesariamente o solamente, a la capacidad de los habitantes de Tiro para desarrollarse económicamente, sino se debía a un poder espiritual que estaba dirigiéndolos, que estaba por encima del príncipe de Tiro, porque vamos a ver que también se menciona al príncipe de Tiro y al rey de Tiro, pero el príncipe de Tiro sí es un ser humano y el rey de Tiro es quien está atrás del príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro gobierna dirigido por el rey de Tiro, que es Satanás. Por eso, la descripción que se hace de él, del rey de Tiro, pues no se ajusta a un ser humano, porque él no es, Satanás no es un ser humano. Aquí podemos también notar que él fue perfecto, fue poderoso, fue un querubín que es llamado grande, protector, próximo al trono de Dios. Y su problema, decíamos, fue precisamente que se llenó de soberbia en su grandeza y en su perfección. Él pensó, yo puedo tomar el lugar de Dios, yo puedo ser igual a Dios, y quiso suplantarlo en su trono. Y entonces empezó a levantar una rebelión contra Dios, a la cual le siguieron muchos de los ángeles, que son los que ahora conocemos como ángeles caídos o demonios. En el versículo 16 del mismo capítulo de Ezequiel, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, refiriéndose al diablo, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Esto mismo escribió también el profeta Isaías. Esto lo vemos en Ezequiel, pero también en Isaías 14, versículos 12 al 15, Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana?
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Obviamente en esto que dice Isaías hay cosas que no se han cumplido, ¿sí? Porque dice, te arrojaré a la tierra, y hoy Satanás no está en la tierra. Dice, serás puesto en el Seol, a los lados del abismo, tampoco está él ahí. Ya vimos en las semanas pasadas que él habita en el aire. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí habita Satanás y ahí tiene su reino. Pero las cosas que menciona Isaías abarcan desde que fue sacado del cielo, arrojado del cielo para vivir en el aire, hasta los días en que será arrojado a la tierra, que son los días de la tribulación. Cristo hizo referencia a este hecho en Lucas capítulo 10, versículo 18, cuando sus discípulos salieron en un viaje predicando al Señor Jesucristo, y habían durante ese viaje sanado enfermos y echado fuera demonios, y cuando llegaron y le estaban diciendo al Señor Jesús cómo les había ido, pues se regocijaban en ello. Yo creo que el hecho de que una persona pueda exhortar o pueda decirle a un demonio que habita a un ser humano que salga de él y el demonio le obedezca, pues puede traer cierto orgullo en la persona y decir, pues oye, tengo mucho poder, o sea, le puedo decir a este demonio que salga y sale, ¿sí? Y eso no cualquiera lo puede hacer. Ellos venían y se regocijaban de esto, y yo creo, es algo que es personal, yo percibo eso, porque es la relación que le encuentro, que cuando ellos le dan ese reporte al Señor Jesucristo, Él probablemente vio en ellos una señal de orgullo, porque les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y eso me parece algo así como aguas, ¿eh? Está bien hacer las cosas que Dios nos permite hacer, pero no enorgullecernos de ellas, no considerarnos tan especiales que a lo mejor menospreciemos a los demás y nos llenemos de orgullo, sino siempre mantenernos humildes, agradecidos, sabiendo que cualquier cosa que hagamos, que pueda ser hasta espectacular, es por el poder y por la gracia de Dios, y que toda la gloria debe ser dada a Él. Cuando Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, les está hablando, ¿quién? El verbo que es Dios, ¿sí? Que estaba en el principio con Dios. Jesús tiene un nacimiento, un día en que Él nace, y ahí empieza su vida y termina a los 33 años cuando muere Jesús, el humano, la parte humana de nuestro Salvador. Pero la parte divina, el verbo que es Dios y vivió con Dios en la eternidad, está ahí habitando ese cuerpo humano. Por eso cuando Cristo muere en la cruz del Calvario por nosotros, cargando nuestros pecados, hay un momento en que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento se separa el verbo, se separa el Hijo de Dios eterno de Jesús, y Jesús fue quien sufrió por nosotros en la cruz. Fue quien cargó nuestros pecados, la parte humana de nuestro Salvador, que nunca pecó. Por eso podía ser sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Qué hizo Dios ante aquella rebelión que Satanás inició en el cielo? Bueno, algunos de los ángeles que siguieron a Satanás, y no sabemos por qué la diferencia, esto solo Dios lo sabe, nosotros no sabemos nada más allá de lo que está escrito. Y de hecho hay una exhortación en la Escritura que dice, no vaya el hombre más allá de lo que está escrito. Entonces, cualquier especulación sobre cosas que no aparecen en la Biblia, pues no tiene ningún valor.
Entonces lo que sabemos es lo que nos dice la palabra de Dios. Y sabemos que de estos ángeles que se unieron a Satanás en su rebelión, algunos fueron lanzados ya y están en un lugar llamado el abismo. Y están allí, dice la Biblia, en prisiones de oscuridad. Ellos no actúan aquí en la tierra. Dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, dice, al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, estos son parte de los ángeles que siguieron a Satanás, pero hay otros, hay poderes satánicos que obran aquí en la tierra y que, por cierto, temen, porque son muy conscientes de quiénes son y de cuál es su destino final. Son muy conscientes de quién es Dios también, a diferencia de los seres humanos que se atreven a dudar de la existencia de Dios, que se atreven a rechazar al Señor Jesucristo y no reconocer su trabajo, su sacrificio en la cruz del Calvario y su condición de hijo de Dios. A diferencia de ellos, los demonios lo entienden perfectamente. Por eso una persona a la que le estaba yo dando testimonio me dijo, era por escrito a través del chat, y me dice, yo también creo en Dios. Le digo, sí, dice la Escritura, también los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos, ni pueden ser salvos. Entonces, yo creo en Dios no cuenta. Solo los necios no creen en Dios. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces se necesita ser necio para negar la existencia de Dios. Creer en la existencia de Dios es lo normal, pero no te salva eso no salva a una persona. Por eso Dios mandó a un Salvador, mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar y nos salvara. Entonces, estos demonios que están aquí en la tierra saben que un día estarán igual que los otros en el abismo y no quieren estar ahí, obviamente. Por eso, si ustedes leen el pasaje, la historia del endemoniado gadareno, se van a dar cuenta de que la cantidad de demonios son muchos. Porque si nada más en una persona habitaba una legión, pues imagínense cuántos no habrá. Y precisamente la historia se cuenta en el capítulo 5 de Marcos, pero también en el capítulo 8 de Lucas. Y cuando Jesús los saca del hombre aquel a quien poseían, le dicen, no nos envíes al abismo, déjanos libres todavía por un tiempo. Fíjense el entendimiento que tienen los demonios, porque esto se dijo a través de la boca del hombre, pero no era el hombre el que estaba hablando, eran los demonios que lo habitaban. Cuando los demonios salieron, el hombre recobró su sano juicio. Su voz debe haber inclusive sonado diferente. Pues este hombre tenía aterrada a la gente de la región de Gádara. Los que hoy están prisioneros en el abismo, sin embargo, serán soltados por un tiempo y arrojados a la tierra en los días de la tribulación. Ya podemos imaginarnos cómo serán esos días. Ahora, en cuanto a Satanás, habiendo sido arrojado de la presencia de Dios, se volvió su enemigo más grande. Satanás, después de Dios, es entre los seres celestiales, es la persona. Celestiales no lo tomemos como algo positivo, sino como cosas que suceden en el cielo. Los ángeles fueron creados y su habitación era en el cielo. Por eso decimos los seres celestiales y incluimos ahí a Satanás. En cuanto a seres celestiales, él fue y es el más poderoso y ha formado su propio reino para oponerse a Dios. Por eso cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Satanás hizo acto de presencia en el lugar donde Dios puso al hombre. Dios había preparado un lugar especial, un huerto, con todo lo necesario para que el hombre pudiera vivir ahí y desarrollarse, con plantas, animales, agua,
oxígeno, todo lo necesario. Y una vez que lo creó, este lugar, Dios puso ahí al hombre. Dice Génesis 2, 7, 8 y 15, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Un trabajo muy fácil y muy sencillo que Adán tenía en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque el huerto se regaba solo. Había un vapor o una brisa o algo que caía diariamente que regaba las plantas, y él no tenía que cultivar nada, solo crecía todo. Era una vida muy sencilla, donde él podía disfrutar de la presencia de Dios, platicar con él, escuchar lo que Dios le dijera. Pero Satanás se introdujo ahí para que aquella pareja de seres, Adán y Eva, que Dios había creado a su imagen y semejanza, lo desobedecieran pecando contra él. El hombre prestó oído a la propuesta de Satanás, porque la tentación es siempre una propuesta de Satanás. Como lo que hoy se comentaba de cuando Satanás sube al pináculo del templo al Señor Jesucristo y le dice: arrójate. Esto es una propuesta, arrójate, ¿sí? Para que se pruebe esa promesa de que va a mandar a tus ángeles y te van a sostener y tu pie no va a tropezar en piedra. Pues bueno, si accidentalmente tú andas en un edificio y te caes, esa promesa puede ser que se cumpla en ti, a menos que ese día sea el día que Dios tenía para que tú murieras. Entonces vas a morir, punto. Pero si no es tu día, si no es tu fecha, entonces se va a cumplir esa promesa y Dios te va a guardar. Y eso ha pasado. Yo recuerdo la historia de un amigo que tal vez alguna vez se las platiqué. Una vez yo estuve predicando en la ciudad de Oaxaca, en un lugar que se llama Telislahuaca, y el pastor ahí era un muchacho que me platicó su experiencia. Él había ido a ese pueblo, viviendo en la Ciudad de México, había ido ahí a predicar el evangelio muchas veces. Y entonces alguna gente se empezó a convertir. Son lugares muy, muy religiosos. Y de pronto el líder religioso de ahí de la comunidad levantó a la gente y los incitó para que mataran a este muchacho la siguiente vez que llegara. Y sí, dice él que a la siguiente vez que él llegó, bajó del autobús, iba caminando, de pronto se le acercaron varias personas, lo arrinconaron en un lugar, ahí junto a la pared, y uno de ellos sacó una pistola y le disparó, así a quemarropa, y no le pegó ni un tiro. Y entonces todos se asombraron de que a esa distancia no le hubiera podido herir, y entonces le preguntaban: ¿qué pasó? ¿Por qué no le...? Y entonces él decía: es que yo veía a dos. Entonces le tiró al que no era. ¿Y se acuerdan ustedes cuando Daniel estaba, cuando los amigos de Daniel estaban en el horno de fuego? ¿Se acuerdan que eran 3 y se veían a 4? ¿Sí? Y el otro era semejante al hijo de los dioses, dice Daniel. Entonces, pues estoy viendo en la historia de este muchacho pues una repetición de un evento milagroso en donde Dios protege la vida de uno de sus hijos. Entonces sí, las cosas, no importa que venga sobre nosotros, si no es nuestro día, no nos vamos a morir. Por eso no estoy de acuerdo con esas personas que creen, y el otro día lo platicaba con Angie, con esas personas que creen que la ciencia ha hecho que el hombre viva más. Entonces digo, a ver, ¿cómo? Entonces, si Dios decía que yo muriera a los 70, entonces he llegado a los 77 por la ciencia. O sea, ya Dios lo hicimos a un lado y logramos nosotros incrementar nuestra vida. Yo no creo eso. Yo lo que creo, sí, que los conocimientos que el hombre ha adquirido, puede ser que si Dios tenía para nosotros una vida de 80 años, pues la lleguemos con mejor calidad de vida que lo que viviríamos a lo mejor si no sabemos el daño que hacen los alimentos procesados, las químicas y todo eso.
y los estamos ingiriendo, y entonces vamos perdiendo facultades y vamos teniendo muchos problemas, y sí, llegamos hasta los 80, pero pues no sé si los últimos nos los pasamos ahí en la cama, ¿verdad?, sin podernos mover o qué sé yo. Pero si cuidamos el cuerpo, comemos sanamente, tratamos de evitar ya por conocimiento lo que nos hace daño, pues sí, y ese conocimiento nos lo da la ciencia, pues sí, definitivamente vamos a vivir esos mismos 80 años, no más, pero con mejor calidad de vida. Ahora, no podemos alargar la vida, pero sí podemos acortarla. ¿Y saben ustedes lo que acorta la vida? El pecado. Y no me refiero al deterioro que trae el pecado, sino me refiero a la disciplina que Dios tiene que aplicar a un hijo suyo que está deshonrando su nombre. Y entonces prefiere llevárselo al hogar celestial a que siga aquí dando un mal testimonio. Entonces ese creyente sí puede haber vivido menos años de los que iba a vivir. Entonces solamente cuidémonos de vivir una vida de obediencia al Señor, una vida limpia, haciendo su voluntad, y podremos garantizar que vamos a llegar al día que Dios ha determinado para nosotros como el día en que hemos de dejar de vivir. Por eso es muy importante que nosotros no escuchemos las propuestas del diablo, que las conocemos como la tentación, ¿verdad? Porque lo que él quiere es que pase lo mismo que pasó en Edén, que tú te sujetes, que yo me sujete a su voluntad. Y si nos sujetamos a su voluntad, entonces quedamos presos de él. Nosotros como creyentes, gracias a Dios, ya hemos sido liberados de esto, pero la gente que no tiene a Cristo escucha las propuestas de Satanás, como lo hicieron Adán y Eva, se someten a Satanás y entonces forman parte de su reino. Así lo encontramos explicado en Romanos capítulo 6, versículo 16, donde dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y fíjense, aquí es muy interesante esto, y me quiero detener tantito, porque Pablo, cuando inicia algunas de sus cartas, se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo. Pero no hay ninguna parte de la Biblia en donde diga que Jesucristo nos ha esclavizado y que somos esclavos suyos. La Biblia dice que somos hijos de Dios, pero amigos, inclusive dice el Señor Jesucristo: os llamaré, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Esos son los títulos que podemos decir que tenemos en la Biblia, que somos amigos de Dios, amigos del Señor Jesucristo, somos hijos de Dios, pero no somos esclavos de Dios. Entonces Pablo, cuando dice Pablo esclavo de Jesucristo, es algo que él decide ser esclavo de Jesucristo. ¿Y qué dice el texto? Dice: si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Entonces, obedeces a Cristo, entonces tú puedes levantar tu bandera y decir: soy esclavo de Jesucristo. Y la prueba de que soy esclavo de Jesucristo es que lo obedezco por voluntad propia, no porque Él me haya esclavizado. Por eso el apóstol Pablo recibió el mandamiento de parte de Dios de predicar el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo puede liberar a los hombres de la potestad de Satanás, bajo cuyo dominio están. Por esto Pablo escribió a los colosenses, en Colosenses capítulo 1 versículo 13, y les dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, si Adán y Eva recibieron la propuesta de Satanás, la aceptaron, se sometieron a su voluntad y quedaron siendo parte de su reino, esclavos de Satanás. Finalmente ellos fueron liberados porque el Señor les mostró el camino de la salvación, porque en Cristo recuperamos la pertenencia al reino de Dios que Adán y Eva perdieron,
y por la fe somos trasladados del reino de Satanás al reino del amado Hijo de Dios. Hoy escuchamos a muchos líderes religiosos decir: todos somos hijos de Dios. Lo acabo de ver hace poco en un video corto donde una joven le pregunta a un alto líder religioso acerca de si la iglesia la aceptaría a ella. Y entonces dice: claro, porque todos somos hijos de Dios, ¿sí? O sea, muchos piensan esto, pero esto no es verdad. Si fuera verdad, entonces no entenderíamos por qué Jesús les dijo a los fariseos: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Con solo esa frase en la Escritura entendemos que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. La verdad es que todos somos criaturas de Dios. Dios es nuestro creador y nos ha creado a todos, absolutamente. Pero hijos de Dios son solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador. Dice Juan 1:12: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si al creer en Jesucristo se te da la potestad de ser hecho hijo de Dios, es que no eras antes. Entonces, decir que todos somos hijos de Dios es ignorar la palabra de Dios. Ignorarla no me refiero a no conocerla, porque yo no creo que estos líderes religiosos no conozcan la Biblia, pero la ignoran, es decir, la hacen a un lado. No les importa, porque tienen otros intereses. No los intereses de predicar la palabra de Dios y que la gente sea liberada de la potestad de las tinieblas, sino que entre más te conserven en las tinieblas, más te pueden manipular. Y esto es lo que precisamente los líderes religiosos por lo general desean. Jesús les dijo a los fariseos que ellos eran hijos del diablo, y se manifestaba esto en el hecho de que querían hacer los deseos de su padre. Les dijo en Juan 1, pero tengo mala la cita, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En el capítulo 8, si mal no recuerdo, pero yo lo tengo aquí equivocado. Espiritualmente, ellos coincidían con Satanás porque él era su padre. Encontramos lo mismo en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esto se hacen manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense, ahí con mucha claridad se menciona a los dos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Se hacen manifiestos ¿en qué? Pues en las cosas que ellos hacen. Y aquí también quiero resaltar el hecho de que la palabra que se usa es la palabra practicar, el que practica el pecado. Porque aunque nosotros ya conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, sabemos que seguimos siendo pecadores. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Tú puedes caer en un pecado, te das cuenta, le pides perdón al Señor, te arrepientes y no lo haces más. Pero si lo haces y pides perdón y lo vuelves a hacer y pides perdón y lo vuelves y sigues haciéndolo así, diciendo pues al cabo le pido a Dios que me perdone, entonces estás practicando el pecado. Y si esto es así, entonces puede ser una prueba de que no eres realmente un hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios no practica el pecado. La persona sin Cristo es un hijo espiritual de Satanás. Satanás gobierna este mundo y es llamado en la palabra de Dios el Dios de este siglo. Jesús se refiere también a Satanás como el príncipe de este mundo. Cuando les habla a sus discípulos de la venida del Espíritu Santo, les dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Juan 16:11 les dice: de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, Satanás es el gobernador de este mundo. Adán y Eva se sometieron a Satanás. ¿Cómo llegó Satanás a ser el Dios y príncipe de este mundo? Bueno, porque Dios encargó a Adán y a Eva que cuidaran este mundo.
los puso en el jardín del Edén para que lo cuidaran y para que lo labrasen. Y Adán y Eva lo que hicieron fue entregárselo a Satanás al subordinarse a su voluntad. Así Satanás llegó a tener el control del mundo y el hombre perdió su herencia, perdió sus derechos sobre este mundo, y ahora Satanás es quien lo controla y le imprime a la sociedad el curso que tiene la sociedad. Por eso vemos a la sociedad, y ha sido la historia de todas las sociedades a través de la historia, que tienen un periodo de esplendor, que llegan a un momento de máximo esplendor y luego empiezan a decaer, y su decadencia los hace desaparecer. Y hoy estamos constatando nosotros la decadencia de nuestra sociedad. Es muy diferente lo que hoy vivimos a lo que vivimos cuando éramos niños. Y había pecado, pero hoy el pecado ha aumentado mucho. Y no solamente ha aumentado, ha sido aceptado como algo normal, como algo natural, e inclusive como algo que debe de ser propagado y enseñado a los demás. Así es que estamos sumamente mal. Satanás ha hecho esto con la sociedad. Por eso, una de las propuestas que Satanás le hizo a Cristo, tratando de que hiciera su voluntad, no solamente lo subió al pináculo del templo y lo invitó a tentar a Dios, en otras palabras, sino que también lo llevó a un monte alto. Y allí, dice Lucas 4, del 5 al 7, le mostró todos los reinos de la tierra. Bueno, en ese momento, cuando menos existía el imperio chino, existía el imperio romano, le mostró todos los reinos de la tierra, todos los imperios, todo lo que existía, con toda su gloria, dice. Y entonces le dijo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellas, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Satanás está haciendo aquí una tremenda declaración, y una declaración muy reveladora. Toda la potestad y la gloria de la tierra me ha sido entregada, y yo se la doy a quien yo quiera. Sí, eso que le estaba diciendo era verdad, pero no fue Dios quien se le entregó, fue Adán y Eva los que lo hicieron. En ellos la humanidad se comprometió moralmente con Satanás, y él ha estado gobernando en este mundo. Él estaba ofreciendo a Jesús algo que Jesús va a recibir. Porque acuérdense que después de la tribulación, más adelante Jesús va a regresar, ahora sí está en la tierra, y va a inaugurar el reino milenial. Entonces toda la autoridad en la tierra la va a tener el Señor Jesús. Pero aquí se la está ofreciendo Satanás. Y le está diciendo, en otras palabras, ¿para qué te tienes que esperar? ¿Para qué tienes que pasar por la cruz y sufrir algo tan terrible? No tienes que hacerlo. Yo te lo puedo dar ahorita. ¿Sí? Son normalmente propuestas muy comunes, ¿no? En todas partes, en los trabajos, en las escuelas. ¿Para qué estudias? ¿A qué le está vendiendo el examen, hombre? Entonces lo compras y miren, no tienes que esforzarte, ¿sí? Oye, ¿y tú para qué haces también el trabajo? Estás nada más poniendo en evidencia a los que no trabajan. Mira, nomás hazte amigo de fulano, ¿sí? Y verás que vas a ir ascendiendo. O sea, siempre hay caminos cortos, ¿no? Atajos. Ese Satanás siempre presentando caminos cortos para llegar a lo que queremos, ¿no? Y eso se le ofreció a Jesús. Jesús, sin embargo, le contestó en Mateo 4:10, como debieron haber contestado Adán y Eva. Con razón. Adán es llamado el primer Adán y Jesús el segundo Adán, o el Adán, el postrero Adán. ¿Por qué? Porque son semejantes en el sentido de que enfrentaron la tentación de Satanás, nada más que Adán fracasó y Jesús triunfó sobre Satanás. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, solo a Él estarás sujeto. Yo no me voy a sujetar a tu voluntad, yo me sujeto a la voluntad de Dios. Cristo va a recibir el reino en este mundo, pero lo va a recibir de su Padre, porque Él tiene el derecho de recibirlo porque lo ha redimido. La redención es el pago del rescate. La Escritura dice en el libro de Romanos
que la creación gime juntamente con el hombre, esperando su redención, esperando ser redimido, o sea, ser rescatado de la corrupción, porque así como los cristianos vamos a recibir un cuerpo incorruptible cuando Cristo venga, la creación también va a tener un cambio, va a llegar un momento en que va a cambiar, porque muchas de las cosas que suceden, sobre todo la muerte que está presente, una planta, por ejemplo, nace, crece y se marchita y se muere, ¿sí? No habiendo muerte, obviamente todo esto va a cambiar. Entonces la redención es buena para el hombre y también para la creación. La creación, Cristo pagó el rescate de todo lo que Satanás tomó, que no nada más tomó en Adán y Eva la humanidad, tomó el control del mundo también. Y entonces todo lo que pasa en este mundo está influenciado y dirigido por él. Cristo rechazó ese ofrecimiento, pero en los días de la tribulación vendrá un personaje al que Satanás le va a ofrecer precisamente lo que le ofreció a Jesús, pero dándole autoridad sobre todas las naciones de este mundo, y ese personaje sí va a aceptar la oferta de Satanás. Satanás es, como ya vimos, el príncipe de este mundo y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, no nos olvidemos, nosotros también estuvimos. Hubo un tiempo en que éramos nosotros también hijos del diablo, participantes de su reino, sujetos a su voluntad. Pero dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, bajo el control de Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás se opone al reino de Dios en este mundo, como ya mencionamos en domingos anteriores. Actualmente tiene su trono en el aire, en las regiones celestes, y sabemos esto por lo que dice Efesios 6:12, que ya lo mencionamos, que tenemos lucha contra principados y potestades en las regiones celestes, y por eso es llamado también el príncipe de la potestad del aire. Él reina en el aire sobre sus ángeles, sobre los espíritus malignos, sobre autoridades del mundo controladas por él, y sobre los demonios, y todos ellos forman sus huestes espirituales de maldad. Aquí tenemos algo muy revelador. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice precisamente que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque muchas veces vamos a ubicar enemigos nuestros en personas que nos insulten, personas que nos ataquen, personas que nos rechacen, pero debemos de saber que no son ellos, es Satanás por medio de ellos. Nuestra lucha es contra el diablo, que los influencia de tal manera que tengan esa actitud hacia el evangelio, porque están controlados por él. No tenemos lucha contra carne y sangre. No veas a los demás seres humanos como tus enemigos, sino como personas que están esclavizadas por Satanás, que requieren ser liberadas. Claro, si ellos no permiten a Jesucristo que los libere, estarán así y morirán así y estarán así por toda la eternidad, pero ya es decisión de ellos. Nosotros debemos de seguir insistiendo en predicarles el evangelio. Nuestra lucha no es contra ellos, es contra los poderes espirituales de maldad, y por eso la lucha, la victoria se obtiene en oración y en el poder del Espíritu Santo. El texto nos habla de huestes espirituales de maldad. Huestes significa seguidores o partidarios de una persona o de una causa, y Satanás tiene miles de ellos, como mencionábamos en la historia del endemoniado gadareno, que cuando Jesús llega ahí, los demonios que habitan en el hombre inmediatamente lo identifican. Este hombre tenía asolada la región, vivía en los sepulcros, se la pasaba dando gritos, probablemente aullidos terribles, en los montes y en los cementerios.
Lo habían tratado de controlar amarrándolo con cadenas y las despedazaba. Le habían puesto grilletes y los despedazaba, los desmenuzaba. Entonces no podían hacer nada por librarse de esta persona. Y cuando Jesús llega, él inmediatamente se dirige a él, y se dirige a él como el Hijo del Dios Altísimo. Y le pide que no lo atormente, porque la sola presencia de la santidad de Jesús atormenta a una persona dominada, o en este caso un ser dominado por el pecado, como son los demonios. Finalmente, Jesús los expulsa, pero antes les pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dice, Legión me llamo porque somos muchos. Y una legión romana al menos estaba compuesta entre 4.200 y 5.000 personas. Así es que ahí nos damos cuenta por qué tenía tanta fuerza este hombre para romper las cadenas, ¿no? Y hacerlas pedazos. Y nadie lo podía controlar. Sí, las huestes espirituales de maldad son muchas. De hecho, inclusive Satanás tiene toda una organización. Tiene espíritus malignos al cargo de los países. O sea, hay personajes de Satanás, demonios, que están encargados de un país, de México, por ejemplo, o que están encargados de los Estados Unidos. Yo no sé si uno solo o divididos por regiones, probablemente, al cabo tiene suficientes, ¿no?, para llenar muchas regiones. Y podemos ver que cuenta con estas numerosas huestes de maldad y las tiene repartidas en todos los reinos o gobiernos del mundo para influir en ellos, dando a sus acciones en curso o poniendo acciones en curso que sean acordes con sus intereses diabólicos, como hizo con Judas Iscariote. Dice Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entonces, Satanás siempre está tratando de impedir el extendimiento del evangelio. Por eso de pronto vemos gobiernos que son totalmente opuestos al evangelio, que no quieren y no permiten que se predique el evangelio, que no permiten que entren Biblias en el país. Hubo un tiempo cuando existía la llamada cortina de hierro. En los países que estaban tras la cortina de hierro no tenían acceso a la Biblia y entraban las Biblias de contrabando. Y mucha gente murió en persecuciones. Hoy hay persecuciones, inclusive en nuestro país, al sur de nuestro país. La gente todavía es perseguida y le son quitadas sus propiedades por haber creído en el Señor Jesucristo, y algunos pierden inclusive la vida. Satanás está incitando a esto porque él quiere impedir el extendimiento del evangelio. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces fíjense cómo Satanás está tratando de impedir el extendimiento del evangelio, cegando el entendimiento de los incrédulos. Entonces, cuando tú ves a una persona que le estás explicando el evangelio, que no te contesta como tú le preguntas, te cambia el tema, no te entiende, tienes que pensar, esta persona tiene su entendimiento cegado por el diablo. Entonces hay que orar por él, para que el Espíritu Santo lo quebrante, porque finalmente el Espíritu Santo tiene esa labor. Él vendrá al mundo, dijo Jesús, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos convencer a nadie, pero si una persona cae bajo el trabajo y la influencia del Espíritu Santo, lo va a quebrantar y va a reconocer su pecado y se va a entregar a Cristo. Hoy, ganar una decisión, que una persona diga, sí, claro, yo recibo a Cristo, no necesariamente es el fin de todas las cosas, es solamente la oportunidad de seguir tratando con esa persona, de que la persona no rechace y probablemente lo que escuchó siga trabajando en él. Si es que nosotros podemos seguirlo viendo y seguir sembrando la palabra, pero para que una decisión sea verdadera, se requiere que sea el Espíritu Santo el que haya tocado el corazón de la persona, le haya dado convicción de pecado. Eso es lo que yo observo muchas veces que no hay en las personas, o sea, no hay el convencimiento.
la tristeza de haber pecado. No hay un verdadero arrepentimiento, por lo tanto. Entonces tenemos que orar y tenemos que buscar que nosotros estemos controlados por el Espíritu Santo para que Él nos use. No somos nosotros, ni es nuestra capacidad de convencimiento, ni nuestra facilidad de palabra, no, es el Espíritu Santo. Si sembramos la palabra y el Espíritu Santo la utiliza, va a quebrantar el corazón de los incrédulos y los va a conducir al Señor Jesucristo. Sabemos lo de la repartición que Satanás hace de los demonios, los espíritus malignos para controlar los países, por lo que tenemos en el libro de Daniel, que cuando se encontraba cautivo juntamente con su pueblo en Babilonia, él tuvo el deseo de saber, de confirmar, de comprobar cuándo iba a terminar aquella situación que los tenía a ellos cautivos y tenía a la ciudad de Jerusalén en desolación. Y entonces, tratando de saber esto, ora al Señor, porque él dice que él escudriñó las escrituras y vio lo que el profeta Jeremías escribió de que las desolaciones de Jerusalén durarían 70 años. Entonces Daniel quiere comprobar si eso es así, entonces ora a Dios para pedirle la respuesta. Dice el capítulo 9 de Daniel, versículos 1 al 3, que el Señor le da la respuesta por medio de un ángel llamado Gabriel. Dios envía la respuesta. Por cierto, este ángel Gabriel fue usado en diferentes ocasiones en la Biblia para llevar mensajes especiales. Gabriel fue el mismo que le llevó el mensaje a Zacarías del nacimiento milagroso de Juan el Bautista. Milagroso porque pues no era estéril su esposa. Este ángel Gabriel es el mismo que le llevó la noticia a María del nacimiento de Jesús. Entonces es un ser angélico especial utilizado por Dios para dar ciertas noticias muy importantes. Dice el texto: Daniel, no temas, porque desde el primer día, fíjate, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Cuidado, que a veces creemos que Dios no nos está escuchando, ¿no? Dios nos escucha. Si estamos con un corazón humilde, estamos humillados delante de Dios, reconociendo nuestras debilidades, y vamos con Él y le presentamos una petición de oración, Él nos escucha inmediatamente. Dice aquí, desde el primer momento fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas, fíjense, el príncipe del reino de Persia se me opuso. Gabriel es un ángel. Entonces, no puede ser que el príncipe de Persia al que se refiere sea un ser humano. ¿Cómo se le podría oponer a un ángel? Entonces está hablando de otro ser, también como él, en el sentido de ser o de haber sido antes un ángel, y se opone a Gabriel y le dice que se le opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, introduce a otro personaje, uno de los principales príncipes, en este caso de Dios, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y más adelante en los versículos 20 y 21 del mismo capítulo dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Le dijo, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea que Miguel tiene una función parecida a la de los demonios que están asignados por el diablo a los países, pero una función designada para él, por Dios, para Israel. O sea, Miguel está relacionado directamente con Israel. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros sabemos que hay ángeles que Dios utiliza, dice el libro de los Hebreos, que son servidores de Dios a favor de los creyentes. Entonces, los ángeles, muchas ocasiones han pasado cosas en nuestra vida que decimos, ¿quién fue? Alguna vez les he platicado cuando Elcita estaba muy chiquita, la llevaba yo a Estados Unidos a la escuela.
Había estado lloviendo fuertísimo, salimos del mirador, dimos una vuelta que siempre dábamos para subir a la Internacional y no me fijé que los carros no estaban dando esa vuelta, estaban cortando antes y subiendo por otra parte en contra, se iban un pedacito en contra y subían. Y yo me fui por donde mismo y estaba todo inundado de toda el agua que caía del cerro. Y entonces entré con la camioneta, una camioneta Pinto que tenía yo, entré con ella y se mató y quedé ahí en el agua. Entonces me bajé a tratar de empujar, pues cuál, si era puro lodo abajo, patinaba y no podía empujar. Y estando ahí, la camioneta se empezó a llenar de agua y él decía, súbete al asiento, y ya se subió al asiento, su lonchera andaba flotando y nadando. Y en eso cuando llego y quiero encender, pues no prende, pero volteo y una camioneta, un pick-up, se vino en contra, ¿sí? En lugar de seguir su trayectoria normal, supongo yo, se dio la vuelta y me dijo, súbete. Me subí y me empujó y me sacó hacia atrás del charco. Y entonces yo, ya una vez que porque ahí yo creo que la camioneta no prendía porque el agua entraba por el mofle. Entonces cuando ya me saca y yo le doy, fallando y todo, pero prende la camioneta. Y cuando volteo no hay nadie enfrente. Y entonces digo, ¿dónde está la camioneta que nos sacó? Quería darle las gracias a la persona. No había nadie. Siempre dudé de si fue una camioneta o fue un ángel el que nos sacó. Pero es una experiencia que el Cita recuerda muy bien, porque me acuerdo que llegamos al McDonald's, abrimos su lonchera, estaba toda llena de lodo, tiramos su lonche y le compré un Happy Meal, creo que se llamaba, y ya se fue muy contenta a la escuela y yo me vine con la camioneta llena de agua y de lodo. Entonces, ¿cuántas cosas no nos pasarán que decimos, y no sé cómo fue? Y sí, gracias a Dios decimos y damos testimonio, yo sé que Dios me sacó adelante, pues a lo mejor lo hizo a través de ángeles también, que estuvieron ahí presentes para ayudarte, porque son siervos de Dios, enviados a favor de los creyentes. Miguel es un arcángel enviado por Dios para el cuidado del pueblo de Israel. Dice Daniel capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Por eso aquí se dice de Miguel, Gabriel dice, me ayudó Miguel, vuestro príncipe. Y de manera muy clara en el versículo 13 se le menciona como un apoyo contra la oposición del príncipe de Persia. Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. También vemos esto en Ezequiel, vimos esto también en Ezequiel 28, 1 y 2, como Dios manda un mensaje al gobernante humano enaltecido, creyéndose Dios. Fíjense que en donde vimos en Ezequiel 28 el mensaje al rey de Persia, dice, antes vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste yo soy un Dios. Fíjense la misma característica del diablo. Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. Y luego dice, siendo tú hombre y no Dios. O sea, el rey de Persia era un querubín, el príncipe de Persia es un hombre, pero que se cree Dios porque está influenciado por Satanás y le imprime las mismas características de sus pecados a aquellos que gobierna. Y le dice, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Este gobernante estaba influenciado por Satanás, cuyo pecado fue precisamente querer ser igual a Dios. Y por eso, más adelante, se refiere a él como el rey de Persia, diciéndole cuál fue su pecado. Y su pecado fue precisamente decir, me sentaré en el trono y yo seré como Dios. Satanás es definido con sus nombres, diablo y Satanás, como acusador y calumniador. Como hemos mencionado ya, la habitación y reinado de Satanás está en el aire, en las regiones celestes, y desde allí tiene acceso a la tierra, pero también tiene acceso al cielo. No me pregunten por qué, porque no sé por qué, eso es lo que dice la Escritura. Y a lo mejor cuando estemos con el Señor le podremos preguntar, Señor, ¿y por qué le dabas chance todavía de que viniera acá? Y Él nos dará una respuesta.
Hoy no lo sé, pero sé que así sucede, que así es. Y se presenta ante Dios con un propósito, Se presenta para acusarnos a nosotros, para acusar a los creyentes. Él es el acusador de los hermanos. Y si tiene algo de qué acusarte, va a aprovechar nuestra desobediencia para irnos a acusar con el Señor. Pero si no tiene nada de qué acusarte, va a ir a acusarte inventándote algo, ¿sí? Porque él es acusador o adversario. Lo vemos en su personalidad de Satanás como acusador en Job capítulo 1, versículos 7 al 9. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás responde a la pregunta de Dios diciendo: he estado rodeando la tierra y caminando por ella. O sea que tiene acceso a la tierra, no vive en la tierra. Él está y vive en el aire, donde tiene su reino, pero tiene acceso a la tierra, probablemente para supervisar y dar instrucciones a las potestades espirituales, a quienes tiene asignadas tareas especiales. Hay un libro que leí hace mucho tiempo que se llama Pasión por las Almas, y el autor se llama Oswald J. Smith, y muy interesante. Él empieza su libro haciendo una narración de cómo Satanás está reunido con todos sus demonios que tiene repartidos en el mundo, y les empieza a pedir: a ver tú, príncipe de Persia, dime cómo están las cosas allá. Están muy bien, tengo todo controlado, ¿sí? El gobernante actúa como Dios, se siente Dios, está en contra de Dios, así es que no hay problema. Muy bien. A ver tú, príncipe de otra parte, menciona: pues he tenido algunos problemas porque llegaron unos misioneros y están predicando y alguna gente ha ido. Hay que poner atención en eso, hay que rechazarlos, hay que buscar la manera. Muy interesante, porque en realidad lo que está haciendo es representante lo que enseña la Biblia al respecto. Que Satanás tiene demonios, autoridades espirituales, gobernando e influenciando a los países. Así es que Satanás dice: pues vengo de rodear la tierra y caminar por ella, andar por ella. Probablemente haciendo ¿qué? Pues viendo cómo andan sus negocios, ¿no? Supervisándolos. Y entonces Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Lo conoces? ¿Lo viste? Que no hay otro como él aquí en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Claro que Satanás lo conocía. Sí, Satanás conocía perfectamente quién es Job, y te conoce a ti perfectamente, y me conoce a mí, nos conoce a todos. Sabe quiénes somos, qué estamos haciendo, ¿sí? A él no le interesa, como decía una persona en una ocasión, decía: a Dios no le interesa si este lugar lo alfombran para que los cristianos estén muy contentos, si este lugar le ponen aire acondicionado, si compran un piano nuevo para que se oiga más bonito. Eso a Satanás no le importa. Dice: sí, órale, pónganse a hacer esas cosas, hagan un edificio más grande, porque eso no gana las almas. Satanás se opone a que el evangelio sea predicado, acuérdense de eso. Por eso nuestro esfuerzo está encaminado a eso. Hace mucho tiempo yo aprendí que no era importante edificar un templo o edificar un lugar y reunirnos ahí, sino que lo importante es predicar el evangelio y que sean ganadas las almas. Satanás hizo precisamente con Job lo que significa su nombre. Fue como Satanás a acusarlo y como diablo a calumniarlo, porque lo que dijo era mentira. No, pues claro que sí, te sirve, te sigue, porque lo has rodeado de todas puras cosas positivas, pero quítale las cosas y verás si no blasfema en tu misma cara. A ver, pongámonos en ese punto nosotros. ¿Estamos contentos con Dios, con lo que nos ha dado, con la manera en que nos bendice? Si no lo tuviéramos, ¿seguiríamos igual de felices? ¿Seguiríamos adorándole igual? ¿Nos someteríamos a Él igual o le reclamaríamos? Dios dijo, Él sabía, eso no va a pasar con Job. Y por eso fue dándole permiso a Satanás de que hiciera cosas
que le quitaran a Job su comodidad, lo que Dios le había dado. Dice por eso en Tito 2:7 tenemos una exhortación que Pablo le hace a Tito y que obviamente es para todos. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sí? Satanás debió haberse avergonzado cuando le hizo esta pregunta a Dios, porque no tenía nada malo que decir de Job. Pero en lugar de avergonzarse, lo calumnió. Dice 1 Pedro 3:16: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Que todo lo malo que se diga de nosotros sea una calumnia, que no tenga fundamento. Satanás hoy sigue organizado de la misma manera que estaba organizado en aquellos tiempos y que se menciona a Persia en particular. Sigue organizado de la misma manera, teniendo demonios asignados a territorios definidos para actuar en sus habitantes, porque en Marcos 5:10 al 12, regresando a la historia del endemoniado gadareno, cuando Jesús ordenaba a los demonios que salieran del hombre, que era donde se encontraban, ellos le rogaban mucho pidiéndole que no los enviase fuera de aquella región. O sea, ¿qué diferencia había en estar en esa región o estar en otra? Pero ellos de manera muy particular pidieron: no nos envíes fuera de esta región. Y entonces estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaban todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Han de haber estado más cómodos en los cerdos que en el hombre, porque era una legión, estaban en una persona y los cerdos eran como 2000, dice la escritura. Pues estaban más cómodos los demonios allá, ¿no? Tenían más espacio. Pero eso sí, no querían salir de esa región. Era la región que les había sido asignada. También es importante que entendamos que hoy Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Finalmente vamos a ver que antes de la muerte y resurrección de Cristo, el diablo tenía el imperio de la muerte y del Seol o del sepulcro. Ya no lo tiene. Pero cuando Cristo murió, Cristo descendió al Hades. De eso escribió David proféticamente, y lo cita el apóstol Pedro en Hechos 2:25, 27 y 31. Porque David dice de él: no dejarás mi alma en el Hades. David está hablando en primera persona, como si hablara de él, pero el contexto nos muestra que no está hablando de él, está siendo usado por el Espíritu Santo para hablar del Mesías venidero, de su muerte. Porque David dice de él: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo resucitó a los 3 días y 3 noches que estuvo sepultado, y su cuerpo no se corrompió. Habló David de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y al resucitar, Jesús venció la muerte y el Seol, y le quitó a Satanás su dominio en ellos. Por eso dice Hebreos 2, 14 y 15: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y en Apocalipsis 1, 17 y 18, el apóstol Juan escribe las palabras que le dijo el Señor Jesucristo en su revelación. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora entonces, cuando Cristo viene en su primera parte de su segunda venida hasta los aires, allí se establece el trono de Dios. Y entonces Satanás
es arrojado del aire. Ya no hay lugar para él en el aire. Y es entonces cuando sucede lo que dice Apocalipsis 12, del 7 al 10. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás es arrojado a la tierra, y gracias a Dios que, habiendo sido arrebatados, antes los cristianos ya no estaremos aquí. Solamente imaginemos que si ahora que Satanás habita en el aire y solo tiene un acceso esporádico a la tierra, la decadencia y degradación de la sociedad es terrible. ¿Qué será cuando él y sus ángeles habiten permanentemente en la tierra? De pronto Juan escuchó aquella gran voz decir en Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos, sí, y los que moran en ellos. Ya el diablo no está ahí, ya fue arrojado del aire, porque Jesús llegó hasta el aire y estableció el trono de Dios ahí. Entonces Satanás y sus ángeles son arrojados. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los cielos pueden estar de fiesta porque han sido librados de la presencia de Satanás y sus ángeles, pero para la tierra es tiempo de lamentarse. Y aquella gran voz lo anuncia diciendo: ay de los moradores de la tierra. Estos acontecimientos inician la gran tribulación en la tierra, como no ha habido nunca antes. Ha habido tiempos muy difíciles que la humanidad ha pasado, que ha experimentado, nada comparable con lo que será la gran tribulación. Y un objetivo especial del diablo en esos días será precisamente perseguir a aquellos que durante la tribulación reciban a Cristo como su Salvador. Porque sí va a haber personas que se van a convertir a Cristo en los días de la tribulación. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso Pablo exhorta a Timoteo diciéndole en su segunda carta, en el capítulo 4, versículos 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, va a haber mucha gente, obviamente, que en esos días de la tribulación va a permanecer engañada y va a confirmar su pertenencia al reino de Satanás. Pero habrá muchos que van a entregarse a Cristo y estos serán perseguidos terriblemente y muchos de ellos morirán. Obviamente resucitarán, serán parte de la primera resurrección cuando se inaugure el reino milenial, entonces ellos también entrarán ahí. Por esto, amigo que nos escuchas, te exhortamos a arrepentirte de tus pecados y a entregarte a Cristo hoy precisamente. Primero, porque la vida no la tienes segura, puedes morir en cualquier momento y entonces, una vez muerto, ya no habrá esperanza. Y en segundo lugar, porque si estuvieras vivo cuando el Señor Jesucristo venga por los suyos y los lleve, te quedarás y durante la gran tribulación, si recibes a Cristo, serán días terribles para ti. Hoy es el mejor tiempo de arrepentirse y entregarse a Cristo. Así es que esto inicia la gran tribulación
cuando Satanás es arrojado a la tierra. Veremos la próxima vez qué es lo que ocurre. Que Dios los bendiga.